Hola amigos de YouTube, bienvenidos al presente, donde vamos a hacer un poquito de matemática en Blender usando programación en Python. Para eso vamos a ir a Scripting. Como recuerdan, Scripting les permitía programar en Python para hacer objetos y esas cosas, ¿sí? Fíjense que si yo muevo esto, acá me aparece lo que se está usando, o si lo hago más chico, ¿ven? Me aparece el comando que estoy usando, o bastante parecido. Esta era la pantalla de texto donde yo puedo escribir mi programa, por ejemplo, mi programa 2 o lo que sea, y si quiero después tenerlo disponible más adelante, vengo en texto, salvar como mi programa 2, en borrar o donde quieran tenerlo, ¿sí? Ya tengo mi programa 2, entonces lo vamos a llamar. Acá hay un detalle, que le puse mi programa 2 y no le puse el punto pi. Vamos a hacer uno nuevo que se llame mi programa 3. Mi programa 3 punto pi. ¿Por qué punto pi? Porque si uno no le pone punto pi y después lo quiere hacer correr como un script de Python, va a dar error. Entonces esto lo salvamos en nuestro directorio, como quieran, y vamos a escribir el programita, ¿sí? Recuerden que si nosotros tomábamos acciones acá, eso se visualizaba acá. Vamos a hacer a partir de una esfera metabol, vamos a hacer, por ejemplo, un tirabuzón, ¿sí? ¿Qué es un tirabuzón? Ya van a ver qué es un tirabuzón. Y para eso vamos a usar funciones matemáticas, es decir, esto de programar con Python en Blender, si uno tiene idea de qué función quiere lograr en su vista de objetos, es muy útil, muy potente. Como recuerdan, teníamos que importar la librería, que es la que tiene, digamos, la traducción entre Python y Blender, o lo que es lo mismo, es la intérprete de lo que uno le pone en Python para Blender. Y acá, digamos, lo que vamos a hacer son dos cosas. Ya hemos creado o agregado esta metabol, entonces lo que podemos hacer es copiar ese comando. Con la letra A seleccionamos todo lo que está ahí, con la letra A deseleccionamos todo. ¿Por qué selecciono y deselecciono todo? Porque si acá arriba me quedó algo seleccionado y yo selecciono acá, pongo un control copy, fíjense que me copia ambos comandos, ¿sí? Control Z, vuelvo para atrás. Entonces siempre es sano poner A para seleccionar todo y deseleccionar todo y después ir a lo que específicamente uno quiere seleccionar. Ahí pongo copy, control copy, acá puedo dejar un renglón o no, control V. Para mayor claridad en el view veamos las propiedades y le pongamos que el texto se, digamos, desdoble cuando llegue al final de la línea, es decir, es simplemente por la claridad de lo que uno está escribiendo, pero esto estrictamente es como que está en una misma línea. Bueno, también está que nos ponga el número de línea, por ejemplo ahí, y que nos corrija la sintaxis o que nos muestre la sintaxis en color distinto. Bueno, esto sacamos la propiedad y vamos al otro comando. Entonces, el otro comando va a ser trasladar la pelota a donde la quiero llevar a la pelota, ¿sí? Es decir, no va a ser acá, pero yo lo que quiero es saber el comando que hace ese traslado. Entonces vengo acá, lo último que escribió, lo copio, control V y lo pego. Es decir, si esto lo ejecuto, a ver, fíjense acá tengo el run script. Acá lo voy a correr para que me muestre la pelota nueva. Es decir, si yo ejecuto este comando, me lo hace una sola vez. Entonces lo que quiero hacer ahora es varias veces. Y para hacerlo varias veces, tengo que hacer un ciclo for de mi programa en Python. Entonces pongo for, por ejemplo, una variable que se llame ángulo, o como quieran, in range, y le pongo el intervalo de 0, por ejemplo, hasta 360 grados, con saltitos, no sé, de 5 grados. Probemos.
queda. Si yo voy a hacer entrar esto en un ciclo for, bueno, y acá me faltan los 2 puntos al final. Esto es Python, es puro Python, así que tienen que estudiar un poquito Python para saber cómo se aplica. Como quiero hacerlo entrar estos 2 comandos en mi ciclo for, lo que tengo que hacer es, bueno, ponerle los 2 puntos acá y darle un margen para que esto me lo tome como parte del ciclo for, ambas cosas. Ok. Esto yo lo estoy pensando, podría ser, por ejemplo, en grados, 360 grados, no radianes, sino grados. Mientras que cuando Python hace el estudio o el cálculo, lo hace en radianes. Es decir, que para pasarlo a radianes, a los grados que yo estoy pensando acá, 5 grados, 360, tengo que usar el comando radians. Y el comando radian está en una librería de matemática, entonces tengo que importar la librería, import math, y ahora sí lo podría usar, ¿sí? Pero ¿dónde lo voy a usar? Fíjense, en este comando lo que hacemos es crear o agregar la metabola, ¿sí? Mientras que en este lo que le vamos a dar a la metabola es la posición. ¿Y cuál va a ser la posición? Es el valor este que nos está diciendo acá. Ahí va a ser la posición. Ahora, como yo quiero que esa posición sea en, digamos, un círculo, lo que tengo que usar, por ejemplo, es la función seno y coseno. En X y en Y usamos la función seno y coseno. Podemos darle un valor adelante del seno y coseno que multiplique, pero probemos con la siguiente función. Función seno de ese ángulo que llamo ángulo, y esto, si ese es el seno, acá debería poner el coseno. ¿Por qué? Porque la suma de los dos al cuadrado me da 1, me da el radio, ¿sí? Esto es matemática, así que está bueno para aprender matemática sabiendo que se usa también, por ejemplo, en el dibujo. Y esta es la altura, esta es la coordenada del z. Esto se hace el valor en x, el valor en y y el valor en z. Por ahora no le demos altura. Después lo que vamos a ir haciendo es variando la altura con el aumento de lo que llamo ángulo, que en realidad en la altura no va a ser un ángulo, así que puedo traducirlo a un valor que no se vaya tan alto, porque 360 me va a quedar en las nubes. Pero por ahora lo hagamos sobre el plano, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, fíjense que mi idea es recorrer los 360 grados y haciendo, digamos, que en todo momento se ubique dentro de ese círculo. Veamos si estos valores son coherentes, porque lo más probable es que con el tamaño de la bola, que lo estamos poniendo, digamos, acá, el tamaño de la bola del radio 1, y estas distancias, que en realidad estoy haciendo seno por 1, va a quedar todo aglomerado acá, ¿cierto? Entonces, simplemente para que lo vean, lo hacemos correr. Demora un poquito, está corriendo, y se me hace una bocha de cosas. Y esto obviamente no es lo que queríamos, ¿cierto? Entonces hago control Z, saco todo de ahí. Uy. A ver si con alt Z. No. El control Z. Hay otra forma de volver a recuperar porque me ha borrado lo que he escrito, ¿sí? Shift. No. Perdido. Bueno, hay un comando para hacer de vuelta lo mismo que hice. Al hacer control Z no solo me borró lo de la esfera, sino también el import math, me borró el ciclo for, por ejemplo, ángulo, in range, y acá le ponemos el rango de 0 a 360 grados con pasos de 5 grados, y acá le ponemos 2 espacios para que me lo tomen el ciclo for, acá le pongo los 2 puntos, porque si no me va a dar error, acá los 2 pasos para el ciclo for, y acá le poníamos math.sin del ángulo que estoy haciendo variar, y acá más de matemática de la librería math, cos del ángulo que estoy haciendo variar. Bueno, ya vimos que como el radio de la bola es unitario, y acá en realidad el valor máximo este va a ser unitario, cuando esto es 0 y viceversa, cuando esto es 0, esto va a ser unitario, quiere decir que va a ser, como ya vieron, un conglomerado de cosas. Lo que podemos hacer es o ponerle un valor más grande acá para que se distribuya en otro lado, o bien una esfera más chica.
10 veces más chica. A ver, probemos qué pasa. Esto conviene ir salvando cada tanto. Si ustedes hacen, bueno, pueden salvar con Save o Alt S, ¿sí? Alt S lo salva. Y acá en Run Script, si ven el comando corto, es Alt P. Entonces, si yo pongo Alt P acá, me va a ejecutar el comando. Puede que demore un poquito. Bueno. Ok. No me hizo lo que yo esperaba. Recién tampoco me lo hizo y yo quedé feliz porque en realidad pensé que estaba todo aglomerado. Pero acá hay una cuestión de libertad. Veamos un poquito más cómo estamos ubicando la bola. Si bien nosotros queremos trasladar la bola a esta posición, nosotros tenemos constraint de los axis. ¿Qué son? Es decir, si le ponemos el constraint, a ver, el constraint debería evitar que lo pueda mover. Es decir, estoy haciendo lo contrario de lo que pienso, pero me parece que así funciona. Así que veamos si esto funciona así. Alt P es lento. Bueno, este constraint debería funcionar al revés. Constraint axis, es decir, constraint es que están restringidos los ejes. Veamos al revés, a ver qué onda. Vamos a borrar todo eso y le vamos a poner falso. Es como que la acción que está haciendo está al revés. Alt P, a ver qué me hace. Bueno, no entiendo más nada. No le dio bolilla. Pero lo correcto me hace que es esto. Que no tiene que tener constricción en ninguno de los ejes. ¿Sí? Bueno, acá me hizo bastante parecido a lo que quería hacer. Bastante parecido, pero hay un pequeño problemita acá. Es decir, acá me usa bolas de distintos grosores. Miren lo que está pasando. ¿Por qué pasa eso? Es una buena pregunta. Si lo hacemos uno... Bien. Veamos qué puede estar pasando. Que estamos dando más de una vuelta. Pongamos este ángulo un poco más chico. Entonces, investiguemos un poco a ver qué puede estar pasando. Si yo pongo la mitad, me debería dibujar hasta la mitad. Vamos a ver si eso es realmente así. 180 grados. Ajá. Está dibujando, no dibuja hasta la mitad, es decir, por lo menos no está haciendo lo que yo espero. Lo que yo espero si le pongo 180 grados es que haga un ángulo de 180 grados y no 5 puchos de tantos grados. El problema es, digamos, los saltos que estoy dándole. ¿Sí? A ver qué pasa si le pongo salto unitario. Al P, ahí sí me debería dibujar los 180 grados porque no está dando saltos, ¿sí? Lo único que me va a quedar todo muy pegado uno al lado de otro y obviamente va a ser más lento porque estoy haciendo 5 veces más que lo que hacía antes. ¿Tá? Al hacer el paso de A1 estoy haciendo 5 veces más de lo que hacía antes. ¿Tá? Bueno, me mató. Claro, tengo una equivocación en cuanto al ángulo, ¿sí? Todo este problema viene, ya sé de dónde viene de justamente pensar que estoy trabajando en grados, mientras que acá, al no especificarle que estos son grados y lo pase a radianes, lo está tomando directamente en radianes. Y recuerden que 2pi por r, 2pi son 360 grados, es decir, pi vale 314. Si uno hace 2 por 314, es 6. Hacer
180 entra 30 veces 6, es decir, estoy pasando 30 veces por ahí. Bueno, moraleja, acá lo que me falta es radians, ¿sí? Y meterle la palabrita adelante de math, porque esto está adentro de la librería más el cambio de grados centígrados, de grados a radianes, hexadecimales a radianes. Bueno, y acá lo mismo, vamos a poner esto, le tenemos que poner entre paréntesis el ángulo. Y ahora tranquilo, ahora sí lo puedo hacer con saltitos de 5, probemos con salto de 1, al P, va a demorar un poquito, no debería demorar mucho más, porque digamos ahora el trabajo es bastante menor que el que tenía recién en radianes, ¿cierto? Bueno, veamos a ver qué pasa acá. Bien, ahora sí es lo que espero. Y es lo que espero porque no hacemos 25 pasadas por arriba de esto. Digamos, veamos a ver qué pasa si el salto en ángulo es de 5 grados. Porque al hacerlo de 1 grado, esto queda bastante prolijo, bastante continuo, ¿no? Porque es como que estoy poniendo esta bola y esta bola prácticamente superpuesta. Ahora cuando le dé 5 grados la voy a poner un poquito más separada, entonces ven que esa pancita es diferente. Y lo mismo va a ser cuando le pongamos más grados, ¿sí? Vamos con 5 entonces, o con 10, bueno, con 5. Corremos el script. Todavía tiene la forma que buscamos. Veamos con 10. ¿Ven? Ya se empieza a deformar. Veamos. Deformar, depende de lo que busquen, ¿no? Pero ya como que se nota la separación de gusano, digamos. 20 más. Y ya quizás con 30 se escaparon de nuestros... Bien. Bueno, depende de lo que busquen, ¿cierto? Entonces dijimos, por ejemplo, 10 está andando bastante bien. O no, mejor 5. 5. Y en vez de 180 eran 360 grados, ¿cierto? 360. 360. Probamos. Y acá me debería dar todo el recorrido, ¿sí? Todo el toroide. Me va a dar un toroide de respuesta. Me dice no responde, pero es porque es medio lenta la máquina. Fíjense si la vemos de costado. Es decir, que no ha crecido en el eje de la Z, pero no ha crecido porque no le he puesto que crezca. Ahora, ¿qué pasa si lo que hacemos es darle crecimiento en el eje de las Z? Bueno, le podemos dar crecimiento, pero tendríamos que tener cuidado con ese crecimiento, porque si ponemos, por ejemplo, ángulo directamente en el crecimiento del eje de la Z, esto se nos va a ir muy alto. Entonces le pongamos ángulo dividido, no sé, si lo divido por 10, el máximo va a ser una altura de 36, lo cual va a ser bastante también. Es decir, acá 10, 20, veamos, vamos con esto, al P, va a demorar un poquito. Igual, no, es decir, que está tomando estos 10, no cada una, lo cual es mucho. Mucho no, depende de qué estén buscando, obviamente, ¿no? Y fíjense que acá en altura es como que ya se va separando, entonces quizás haya que cambiarle la frecuencia, pero lo podríamos hacer entonces que sea más petizo, en vez de 10, si quiero la mitad de altura, tendría que, si quiero, no sé, que quede a esta altura, ¿qué tendríamos que hacer? Fíjense, acá tenemos 1, 2, 3 y medio, y queremos que queden en medio, es decir, la relación es 7 por 5, 35, es 7 veces más, es decir, estamos hablando de dividirlo por 70, ¿sí?
Vamos a ver cómo queda esto. Debería quedar a esta altura. Y visto de costado como un tirabuzón. Bien, bastante bien, ¿sí? Bueno, esto es la matemática aplicada. Si ustedes lo miran de arriba, ¿por qué ven el círculo? Y bueno, porque está de planta. Si ustedes lo miran con la tecla 3 de un lateral, lo ven como un tirabuzón. Si lo mira con la tecla 1 también. Con la tecla 7 de planta, como un círculo. Pueden hacer las cosas todavía más compactadas. Pueden dar varias vueltas. Es decir, acá estará en juego la matemática, la imaginación y la programación, ¿sí? Es solamente un ejemplo de lo poderoso que puede ser mezclar todas estas cosas para tener resultados que son determinísticos. Es decir, acá esta función es sencilla, pero así pueden usar funciones más complejas para obtener otro tipo de modelos que se repiten o que no se repiten. Bueno, acá si yo lo quisiera, por ejemplo, pasar a una malla esto, ya saben, con control, Alt C, ponemos de malla, mesh from curve, es decir, vamos a sacar una malla de estas curvas, de las metaball, no son curvas, es de las metaball, porque recuerden que las metaball son objetos especiales que al irse uniendo es como que tienen continuidad, ¿sí? Entonces con Alt C pasan a una malla, a esas metaball, y ya tienen un objeto en malla. Esto lo pueden eliminar, a todo esto lo podrían eliminar. Apretan la letra C y el botón izquierdo y le va seleccionando. Si quieren deseleccionar algo y están ahí, tienen que apretar el botón central y se los deselecciona. El izquierdo lo selecciona, ¿sí? Si yo quiero salir del modo este C, con la letra Escape salgo. Si yo estoy en el modo C y quiero borrar, no me va a dejar hacerlo. Entonces tengo que hacer el Escape primero y después, por ejemplo, con la X ponerle Delete y me borra eso. Entonces ya mi objeto, mi nuevo objeto que tengo acá, ya si lo ponemos en el modo de edición, vamos a ver que es una malla. Es una malla bastante compleja, es decir, si uno hubiera querido hacer esto en forma manual, olvídense, es un desafío muy grande, ¿no? Entonces, de acuerdo a lo que quieran fabricar, mostrar o hacer, esto puede ser muy potente, ¿sí? Espero que les guste, sigan practicando. Yo no creo que el objetivo sea, por lo menos para un artista, el de dominar Python para usarlo en Blender. Tiene que tener conceptos básicos de Python y meterse en Blender con la ayuda que le da, digamos, la pantalla de información, donde ahí se va mostrando comandos a comando lo que se va ejecutando. Entonces con eso y algunas funciones básicas de Python pueden lograr muchas cosas que quizás haciéndola manual les va a llevar mucho tiempo, ¿sí? Bueno, será hasta la próxima y disfruten del canal. Gracias por verlo.